Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, otra semana más, para hablar acerca de cine en este caso. Hoy lo vamos a hacer con Rubén, colaborador, cofundador del Foro de la Historia y también experto en cine, como digo yo. Hablar con él es una maravilla sobre cine histórico, entre otras cosas porque la verdad que tienes este negocio lo conoces, ¿no? A través del blog que tienes en 20 minutos, La Claqueta de la Historia, pues nos hablas todas las semanas de cine. Que no es poca cosa. Sí, la verdad es que, sobre todo, claro, evidentemente me centro en las películas basadas, ¿no? Como pasa con el 47, pues en hechos históricos, sucesos históricos, muchas veces llevando un poco esas diferencias, ¿no? Con lo que sucede en realidad, pero siempre pues llevando esa unión que me gusta tanto entre historia y cine. La verdad es que en este podcast el cine es importantísimo. Yo te tengo que admitir que de las mejores cosas que me llevo es que me habéis obligado a ver cine, porque yo es cierto y lo hemos hablado muchas veces y es que, bueno, diré que sí que tengo con quién ir al cine. Antes, durante los 2, 3 primeros años del podcast, no tenía con quién ir al cine, pero en estos 2 últimos, gracias a mi maravillosa novia, pues tengo con quién ir. Lo que pasa es que sigo sin ir. Veo más cine. Pero es verdad que es complicado, ¿no? El sacar un rato para esto. Lo que sí que es un poco más fácil es, tras haber visto la película, pues quizá escucharte ese podcast acerca de la película que la que vamos a hablar hoy, que es el 47. Bueno, una película que, ojo, que este 2025 está petándolo, porque aunque se estrenó en el 2024, ha sido en este 2025 cuando toda mi gente de alrededor la ha visto, porque ha ganado un premio a la mejor película y un premio por producción, que parece una tontería, pero ojo, que son dos premios de alto nivel, dos Goyas y oye, que se merece, bueno, pues eso, un podcast aquí en el foro. Sí, de hecho ha ganado más, porque también prácticamente todo el elenco de actores, tanto Eduard Fernández al mejor actor, como a los dos, tanto actriz de reparto como actor de reparto. O sea que. Y estaba nominada a 12 Goyas. Es decir, es junto con La Infiltrada, que también es una cosa extraña. Yo no sé si había sucedido alguna vez, ¿no? Esto de dar el Goya a la mejor película ex aequo a dos películas, pero sí es verdad que el 47 ha sonado mucho y está sonando mucho. Claro, evidentemente, ahora lo mismo más o menos que ha pasado también con el que pasa todos los años con los Oscars, ¿no? Cuando se dan los premios, pues la gente empieza a conocer más las películas, sobre todo las películas premiadas. Claro. Sí, de hecho el petardazo ha venido a raíz de eso. Yo antes no la había visto, la película se estrenó en 2024, ¿eh? Que además es una película que está, digamos, promovida o financiada por TV3, la televisión autonómica catalana, por Radio Televisión Española, y tiene una participación pública importante, lo cual yo creo que es interesante y creo que, bueno, pues para mí es una opinión personal, ¿eh? Yo sé que quizá aquí no tenemos la misma opinión, pero bueno, siempre es bueno debatirlo. Creo que es importante que se financien proyectos como este, porque además es una película muy buena. Y hoy, igual que hay otras películas que no salen tan buenas, esta ha salido muy, muy buena y oye, pues vale la pena. Sí, la verdad es que es una película épica, ¿no? Podemos catalogar de épica y que nos muestra sobre todo pues, tiempos complicados, tiempos muy complejos que tuvieron que vivir mucha gente. Eh, mm, no todos se muestran en la película, porque sí es verdad que si analizas un poco, ¿no? Las principales críticas de la película de muchos grupos es que hay ciertas cosas que no termina de mostrar. No sé si muchas de las veces cuando tratamos de hablar de películas históricas, claro, el hecho de que se transforme en película un guión o que se dé forma a un guión, muchas veces tienes que modelar muchas veces, no solo la historia, sino incluso los personajes, incluso inventarte, muchas veces es habitual, ¿no? Inventarte personajes que realmente no existieron, pues para dar un poquito de dinamismo, ¿no? A la historia que quieres contar en la película. Pero aún así es una película, yo creo, bastante potente. A mí me gustó mucho. Yo siempre que una película de este estilo empieza a sonar, nunca me fío. Yo siempre soy de los que piensan que no quiero que me la cuenten, ¿no? Que quiero verla, ¿no? Entonces, cuando la vi, evidentemente me gustó mucho. Además, en el mismo fin de semana vi tanto esta como La Infiltrada. Fíjate, las dos películas que Yo ganaron tengo el pendiente la de la infiltrada, la tengo pendiente de ver Goya. y me la han recomendado, pero a muchísima gente. Y la verdad que, de hecho, ya te digo, la tengo pendiente de ver.
y me da un poco de cosa porque, joder, también dicen que es muy, muy buena. Es buena, sí, te la recomiendo encarecidamente. Y nada, pues el 47, pues sí, evidentemente es una película de la que hay que hablar, de la que hay que comentar, porque tiene muchas, muchas cosas y muchos matices, como me imagino que habrás visto. Sí, sí, la verdad es que sí. Es una película, bueno, lo primero vamos a empezar por los detalles técnicos, porque siempre hay que hacer una ficha de la película. Como actores tiene, por ejemplo, a Salva Reina o a Clara Segura, pero bueno, la verdad que el elenco de actores es bastante bueno. Son, pues son ampliamente conocidos, yo creo, por el público español. Y luego, bueno, en la dirección tiene a Mercel Barrena. La verdad que es una película que tampoco ha tenido especialmente un presupuesto muy alto y ha generado, vamos, y está generando bastantes ingresos, sobre todo a través bueno, pues de esos premios, ¿no? Que han sido como una especie de segundo petardazo a la película, ¿no? Como una segunda carrera o oportunidad de recaudar y de estar en la pantalla mucho más tiempo. Que ahí siguen, ¿no? De hecho, bueno, también la tiene Movistar y la podéis ver en un montón de sitios, incluso aquí en la plataforma en la que también subimos los podcasts, que es YouTube. La verdad que el contexto es interesante porque es el año 1978. Sabéis que en esos años, en plena transición, porque serían lo más vamos, la plena transición, pues tenemos esa crisis energética, la crisis industrial, tenemos huelgas masivas, crisis en los transportes y en todos los sectores, digamos, estratégicos de la economía por una recesión mundial. A raíz de, bueno, pues de la crisis del petróleo del año 75. Tenemos también un contexto pues interesante en términos, digamos, también sociales, porque comienza a aflorar en las ciudades como Barcelona, Madrid, em, pues bueno, estos barrios no periféricos que hoy son Barcelona, por ejemplo, en este caso, o como puede ser Entrevías en Vallecas, de donde es, por cierto, mi padre, y que bueno, pues comienza esa clase obrera digamos, a enrolarse en el movimiento vecinal y a enrolarse también en partidos políticos y bueno, pues en una activa lucha social, por así decirlo, pues en este caso, cuestiones como el transporte, el agua, los servicios públicos más básicos que hoy parece mentira, que por cierto, sigue habiendo barrios que no lo tienen, en algunos casos, pero que en ese momento pues era más generalizado, por así decirlo. También es interesante porque trata acerca de la migración, ¿no? De la que, bueno, como yo ya os he comentado, mi padre es de mi padre es de Vallecas, del ensanche, vamos, de lo que es la zona de Entrevías, pero mis abuelos son de Granada y mis abuelos vinieron en los años 50, como hablan, por ejemplo, de los personajes principales, que no a Madrid, pero sí a Barcelona, que también, bueno, pues tuvo muchísima migración de Extremadura, como es el caso, o por ejemplo de Andalucía, Sevilla, Cádiz, Málaga y otros muchos lugares que fueron, digamos, a engrosar esas ciudades que, bueno, pues hoy conocemos como las más importantes de España. Sí, la verdad es que cuando te pones a mirar un poco cómo fue esa diáspora, ¿no? De tanta gente, se centran aquí en Extremadura sobre todo, ¿no? Porque el protagonista de la película, Manolo Vital, era de allí, de Alcántara, ¿no? Pero viendo un poco las cifras te quedas alucinado, macho, porque entre 1961 y 1975, medio millón de personas, tío, fueron desde Extremadura. Imagínate cómo se quedó Extremadura. Estamos hablando que en aquella época la población no es la de ahora. ¿Cómo se pudo quedar Extremadura con medio millón menos en prácticamente 15 años? Y calculan aproximadamente que durante todo el siglo XX, desde Extremadura, tanto a Barcelona como a Madrid, etcétera, o a zonas industrializadas normalmente, migraron más de 800.000 personas. Fíjate, es una cosa, ¿verdad? Es una auténtica barbaridad, huyendo en muchos casos, ¿no? Pues de los malos trabajos que tenían en las zonas de la agricultura, con esos caciques, ¿no? Los inicios del franquismo, que todos sabemos cómo trataban a la gente, ¿no? Y hay muchas películas relacionadas con esto, y pues buscando pues una vida mejor, ¿no? Que como es bastante lógico, y ahí es como llegan, ¿no? Como muestra la película, llegan a ese barrio, ¿no? A esa sierra, que es una sierra que tiene un punto en el Tibidabo, en el famoso Tibidabo, tiene un punto de más de 500 metros. Fíjate que está prácticamente a 12 kilómetros de Barcelona, de la Plaza Cataluña, por ejemplo, y estamos hablando de 500 metros por encima del mar. Imagínate, estamos hablando de rampas del 11%.
que los que hacemos bicicleta sabemos lo que es una rampa del 11%. Y no, pues nos cuenta pues eso, ¿no? Desde los años 50 y 60, cómo llegan a una zona prácticamente que, curiosamente, lo que hacen es comprar mediante pagarés y utilizan comprar el terreno, pero claro, tienen que edificarlo, ¿no? Entonces, es muy curioso, que es una cosa que me pareció bastante, que lo muestra, ¿no? Al principio, ¿no? Esa ley no escrita, ¿no? De que podían construir y si al amanecer había techo, bueno, ya evitaban que la Guardia Civil pudiera derribarlo, ¿no? Que como se ve en la película, ¿no? Y la verdad es que esas luchas, ¿no? Esas luchas y sobre todo no solo las luchas, sino esa unión, ¿no? Entre todos para ir construyendo casas y evitar que se las derriben al día siguiente, ¿no? Eso me parece muy, muy, muy emotivo, ¿no? Y muy épico, como hemos comentado. Sí, de hecho, la verdad que es en estos espacios en los que se funda el espacio, lo que son los espacios reivindicativos vecinales, las asociaciones que hoy en muchos casos conocemos de barrios tan míticos como Vallecas, pues surgen en estos años y surgen entre otras cosas, o por ejemplo en Barcelona, surgen entre otras cosas de cuestiones como esta represión franquista, porque al final es represión por mucho que lo tinten con unas leyes que no están escritas, pero bueno, es represión al fin y al cabo contra la clase obrera bueno, pues que además es que se ve abocada porque Manolo Vital no es que esté desempleado o que tenga un trabajo, yo que sé, esporádico, sino que es un tío que trabaja en los transportes de Barcelona, es decir, en uno de los sectores estratégicos, pero sin embargo quiere una vida mejor y quieren pues unas casas que, por cierto, muy al estilo andaluz y o al estilo extremeño, ¿no? Con esas paredes blancas bueno, para evitar todo lo que fuera el calor, ¿verdad? Que vemos tanto en Andalucía o en Extremadura. Y bueno, pues que lo que quieren es una vida mejor, pero son personas que, digamos, van engrosando la ciudad año a año. También es interesante porque, bueno, yo he leído varias críticas sobre la película y una de ellas, la verdad que, o sea, y voy a revelar la fuente porque les ha debido de fastidiar bastante. Y estuve leyendo un artículo en Mundo Obrero donde hablan, no te rías. Yo también lo he leído, yo también lo he leído. ¿Has leído el del Mundo Obrero? Pues, Y yo he leído muchísimos artículos sobre esto. pues mira, es curioso, no pensaba yo, es que yo tengo, justo me llegó una versión impresa del Mundo Obrero y dije, joder, voy a leer, porque hablaban justo de esta película y justo como lo teníamos que preparar, y les ha fastidiado bastante, y es verdad que lo vamos a reivindicar aquí, porque es verdad que yo creo que es una de las cosas que tienen razón, bueno, pues quien escribe el artículo dice que no se resalta la figura política de Manolo Vital. Y es que es cierto, no se habla en nada, en ningún momento, ni de su militancia en comisiones obreras, ni de su militancia en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que es el PSUC. Dos formaciones, en el caso de comisiones obreras, todo el mundo lo conoce, y en el caso del PSUC, bueno, comisiones porque es el primer sindicato a nivel español actualmente, y bueno, yo creo que prácticamente desde la transición. Y en el caso, por supuesto, del PSUC, que llegó a tener durante las elecciones, por ejemplo, del año 80, tuvo 25 diputados con un 18%. Eh, entonces, la verdad es que es curioso por eso mismo, porque, bueno, pues al final no se habla en absoluto de la militancia política bueno, pues de Manolo Vital. Y es algo que es cierto que hay que destacar. O sea, creo que para ampliar un poco el espectro de gente a la que querían, digamos, enseñar la película, han decidido dejar al margen todo esto. Y es fundamental al final, porque Manolo Vital está ya no solo en el movimiento asociativo, sino también en el movimiento sindical o incluso en el antifranquismo. No solo eso, sino que además se muestra como un tío ajeno totalmente a cualquier reivindicación. De hecho, hay una de las escenas que suceden, que es cuando prometen despidos, ¿no? En donde trabaja, y uno de sus compañeros, que es el que más la lía, ¿no? Incluso le rompe, creo que el retrovisor, ¿no? Y él se pone como un loco porque le han roto el retrovisor de su autobús. Es decir, además él es de los que están continuamente con la palabra cabeza a cabeza. Es decir, a todos los que empiezan un poco a liarla o a solicitar un poco lío, él es el que les baja, digamos, del carro, ¿no? Con lo Sí, cual, pero siempre... él no está en contra de las. En la película no lo muestran como en contra de las reivindicaciones. Sino lo que dice es como que. O a mí la sensación que me da
es como que él está de acuerdo con las reivindicaciones, pero como que tiene que ser algo certero El o algo, momento, digamos, que sea realmente eficaz. exacto, buscar Entonces, el momento. claro, eso es. Por eso dice lo de con cabeza, no porque esté Pero, en contra. pero realmente es verdad que era un militante. De hecho, su hijo, que por cierto, yo no sé por qué, se inventan que tiene una hija, pero realmente tenía un hijo, ¿no? Pero bueno, Eso su yo no hijo, lo sabía. su hijo que también pertenecía, era de comisiones obreras y del PSUV. De hecho, fue condenado en el año 69 por portar propaganda de comisiones obreras, que evidentemente era un partido que estaba prohibido, o un sindicato que estaba prohibido. Incluso también a él mismo, fíjate, es curioso, ¿no? A Manuel Vital se le acusó y fue llevado a juicio por poner una bandera comunista en el castillo de la Torre Barón, ¿no? Que es una. Bueno, también hoy en día se puede ver los restos del castillo en 1974. Realmente luego él fue absuelto, ¿no? Es decir, me imagino que probablemente no lo haría, porque en aquel momento, en el 74, con pocas pruebas, probablemente te pondrían alguna historia, ¿no? Pero su Sí, hijo me estuvo imagino. un año y medio en prisión, con lo cual era bastante habitual, ¿no? Esas reivindicaciones y que no sé por qué, independientemente de la. No sé por qué no se muestran, y puedo entender que, oye, que hasta cierto punto que estén dolidos algunas organizaciones, porque Sí, no, no, sobre todo por una cuestión, ya no solo porque sea la suya en la que no se menciona, sino porque, bueno, es una cuestión que al final es importante. O sea, sobre todo porque al final da la sensación de como que, y esto yo no me voy a cortar mucho, el franquismo no lo trajeron las personas que no tenían, digamos, conciencia, no sé si me explico, sino que lo traen personas muy militantes. O sea, el fin del franquismo. O sea, el fin del franquismo viene a través de las huelgas. De hecho, el movimiento sindical es absolutamente brutal. Es probablemente, yo tengo esa opinión de que es probablemente digamos, el contrincante más importante del franquismo, porque es que se organizan una cantidad de horas de huelga absolutamente brutales. Entonces, y se pierden, vamos, en los años 70 pues las huelgas y las horas de trabajo perdidas son exponenciales prácticamente, desde el 75 en adelante, incluso antes. de hecho, el mismo Manuel Vital, fíjate, participa y fue despedido en una huelga del año 71. Luego fue readmitido. Es decir, que era un participante activo, ¿no? En el tema de las huelgas. Por eso digo que ese detalle quizás es uno de los que hay que reclamar a la película que le falta, ¿no? Sí, yo creo que es un poco por eso, porque han pecado de intentar, digamos, apolitizar una película que, a ver, es política en tanto en cuanto los personajes tienen un carácter militante, y sobre todo que nos cuenta una etapa donde estos movimientos son fundamentales. O sea, yo entiendo que vivimos en una época de la polarización donde prácticamente, hoy justo he escuchado la frase donde la ideología está prácticamente en una guerra de trincheras, donde cada vez están más separados los polos, por así decirlo, y yo creo que es verdad. Igual que yo en 2017 o 2018 escuchaba una charla del profesor Álvaro Soto Carmona, donde yo ciertamente creía que no estábamos tan polarizados, a día de hoy, y pese a que sigo creyendo que en ese momento no lo estábamos, a día de hoy ya sí que lo considero fundamental. Y yo creo que es un poco por lo que lo han intentado, de alguna manera, suavizar un poco todo. Pero por supuesto aquí, que yo creo que nos debemos bueno, pues a nuestras opiniones sinceras y honestas, pues teníamos que destacarlo. Y la verdad que me alegro que además lo hayamos hecho los dos, porque no habíamos hablado sobre esto, de hecho. Sí, no, no, está bastante claro. En esa parte está bastante claro. Y luego yo quiero decir que quiero destacar algunos detalles que, que estos son detalles menores, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al secuestro. eh, Errores en la película, ¿no? Igual que hemos dicho que se inventa que tiene una hija, que no lo tiene, que realmente la que tenía era una nieta, ¿no? Que es la chiquilla esta que finalmente canta, ¿no? En el final de la película. Y que realmente ella reniega, ¿no? De su pasado durante toda la película, hasta el final prácticamente de la película, la hija, la que hace de hija, reniega de ser considerada charnego, de vivir en donde viven, está un poco rebelde con respecto a la situación, y luego al final pues ya se da cuenta, ¿no? De la situación y de lo que ha hecho su familia o su padre, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que es el personaje de Pascual Maragall, ¿no? Que está interpretado por Carlos Cuevas,
y que aparece bastante, ¿no? Que realmente fue un personaje que tuvo relación, ¿no? con Manuel Vital, aunque es curioso, pero no aparece, no sube. En ese secuestro él no estaba en el autobús y sin embargo sí está en la película. Bueno, me imagino que lo hace más curioso. Y por ejemplo el cobrador, porque todos los coches llevaban el conductor y el cobrador detrás, ¿no? Sí, de hecho, como dato interesante, mi abuelo era cobrador de la MT de Madrid. Fíjate. Bueno, pues el cobrador, que en la película lo que hace es dejarle bajar antes del secuestro, digamos, ¿no? El cobrador sí que fue con él en el trayecto hasta Torrebarón, ¿no? Lo subió. Otra de las cosas también curiosas con respecto a es que en este secuestro tiene muchos matices, ¿no? Que es bastante. El secuestro se produjo, evidentemente, el secuestro del coger el autobús, pero, por ejemplo, no fue al principio de la jornada, había dado varias vueltas de trabajo antes de subir, no le detienen arriba, eso de que llega la Guardia Civil, ¿no? El personaje este, ¿no? Que interpreta, no sé Sí, al quién Guardia Civil. era, sí, Vicente Romero, es el que interpreta a la Guardia Civil este, que con esa cara de malo que tiene el jodido. No le detienen arriba, sino que él cuando ya baja de Torrebaró y va a devolver, de hecho, a la cochera el autobús sobre alrededor de las 10 de la noche, es cuando lo detienen, ¿no? Y le llevan un poco a la comisaría y de hecho al día siguiente le juzgan y al final realmente pues, no le hacen nada. Realmente la presión social sí que fue muy importante, ¿no? Para evitar que, también es verdad que estábamos hablando ya en el año 78. Si hubiera pasado esto unos años antes, probablemente algo más sí que lo hubieran hecho. Y bueno, y también otra de las cosas que se queja mucho es que sobre la acción, que realmente él en la película lo hacen solo. Es decir, es una acción en solitario, de manera individual, y bueno, pues la gente habla mucho o comenta mucho pues que realmente fue algo común, ¿no? Digamos, de esos grupos vecinales, esos grupos de comisiones, que fueron los que realmente motivaron el secuestro. Sinceramente, ya no lo sé, porque él mismo en una entrevista que hizo, él explicó que lo hizo de manera totalmente sola y exclusiva. De hecho, no se lo quiso contar a nadie porque pensaba que si se lo contaba a alguien, al final la Guardia Civil se iba a enterar, ¿no? Y no iba a poder llevarlo a cabo. Con lo cual, bueno, pues ahí digamos que probablemente en esta acción, o por lo menos él dijo que no colaboró con nadie. Es una cosa suya. Pero bueno, tampoco lo sabemos, porque al fin y al cabo, bueno, pues este tipo de movimientos pues movilizaba a mucha gente, ¿no? En aquel barrio y, bueno, y ahí se queda. Esos son los temas que quería comentar de la película y de esas revisiones, ¿no? Que muchas veces hacen, no sé por qué, en muchos casos, porque son detalles menores, ¿no? De la realidad. No lo termino de entender, ¿eh? Y digamos un poco, ahondando en esto que has comentado del movimiento asociativo, al final la película, hasta cierto punto, y lo comentan ellos, la película es una búsqueda o por así decirlo, por la dignidad, ¿no? Que les están negando, que consideran que no es nada abstracto. Además, esta frase la cito porque es literal. Y es la lucha por los servicios básicos. O sea, es la lucha. Es que a mí, y voy a hacer una reflexión. Hoy hablamos, por ejemplo, del mundo laboral o del mundo, no sé, de los derechos que tenemos, por ejemplo. Y me viene siempre a la cabeza a esta gente, ¿no? Vamos a poner hoy el ejemplo de Manolo Vital, pero vamos, puede ser mi abuelo. De hecho, mi abuelo no tiene que ver con Manolo Vital, no es tan conocido, no es conocido, es un ciudadano anónimo, pero también estuvo en el movimiento sindical, por lo menos afiliado, y oye, pues que tuvieron ahí sus reivindicaciones y fueron una pequeña parte, ¿no? Hoy estamos luchando por ahondar en derechos que tenemos, pero ayer se luchaba por unas botas. No sé si me explico. Sí. Es una lucha que no es algo abstracto, sino que es luchar por una jornada laboral de 8 horas, es luchar por unas botas, es luchar por tener 30 días de vacaciones, o luchar por que haya permisos que son retribuidos, por que tu hijo se ponga malo o que tu padre se ponga malo. Y al final es eso, la lucha por la dignidad, y que hoy, en 2025, parece mentira, pero oye, que son derechos que tenemos que conservar y luchar por ellos, porque nada está dado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahí os dejo mi pequeña reflexión. Sí que es cierto que es que la película en su totalidad es la lucha por los servicios públicos, pero vamos, por servicios públicos, que es que parece una gilipollez, porque hoy estamos hablando de eso, pero hablamos de, o sea, por ejemplo, hoy yo me acuerdo en un barrio del norte de Madrid,
en el barrio de Fuencarral se habla mucho de, por ejemplo, de colegios que no están terminados, centros de salud que carecen de medios. Es que literalmente en los años 70, y vamos, y no es por, digamos, minimizar la crítica, por ejemplo, hacia esa falta de centros de salud o la falta de centros educativos, es que literalmente no tenían agua. O sea, no es una cuestión de decir, es que no, es que no tenían y si tenían se cortaba. O por ejemplo, hablamos de asfaltar las calles, hablamos de autobuses, hablamos de falta de, o sea, escuelas improvisadas porque no había una posibilidad, porque la educación pública no llegaba. De hecho, por eso se creó la concertada, entre otras cosas. Eh, y bueno, es así un poco la película. De hecho, en el año 72, esto no sale en la película, es que hay muchas cosas que evita, que no sé por qué no salen en la película. En el año 72, el mismo barrio, la misma zona, no en la zona el barrio nuevo, el barrio nuevo, que eran varios, era un compendio, ¿no? de varios barrios de allí. En el año 72 empezaron a comenzar a realizar una serie de protestas pacíficas porque todavía no tenían agua, para lograr el agua potable en el año Pero, 72. pero sí sale en la película. Sale muy de pasada Del en un agua. par de escenas. Y yo recuerdo además que primero estuve preparando un poco el contexto. Y sí que sale en una escena como diciendo. Y lo del agua está presente en toda la película. Porque es una cuestión que Que es se una le corta el reivindicación. agua, se les corta. Sí, pero en algunos casos ni siquiera tenían al principio. Y luego Pues la llegaron. consiguen. Lo que pasa que, claro, no cuentan que es un triunfo de ese movimiento vecinal. Que a mí es lo que me parece un pecado. De hecho, llegaron a cortarla una autovía entre a Barcelona, es decir, fue una, una protesta y al final, pues en ese caso sí tuvieron éxito. Pero una cosa curiosa, por cierto, porque claro, yo, probablemente a cualquiera que hayamos visto, hayamos un poco analizado un poco el tema este de, claro, joder, un secuestro en un autobús, ¿no? Nos cuesta. Es que no fue ni el primer ni el segundo secuestro de autobús que hacían, eso hay que tenerlo claro. Es decir, era una cosa más o menos habitual, que es una cosa bastante curiosa. O sea, en el año 74, esto estamos hablando que Manolo Vital lo hace en el año 78, es decir, ya en democracia. En el año 74, ¿vale? 200 vecinos de los barrios de Verdún y Roquetes secuestraron un autobús y llevaron directamente hasta la parte alta de Roquetes, porque como no llegaba, pues lo llevaron también. Es decir, que no era la primera vez. Y en el año 77, es decir, un año antes, vecinos de Prosperitat secuestraron también otro autobús y lo llevaron. Además, este fue liderado por una mujer llamada Maruja Ruiz Martos, que era también del PSUC, y se montaron 54 vecinos y fueron hasta la jefatura de la Villa Laetana. O sea, que era algo bastante habitual, curiosamente, que algo que evidentemente yo por lo menos desconocía totalmente. Una cosa muy curiosa. Sí, al final nos muestra un poco, pues eso, que la construcción de la democracia también vino a través de esta gente, ¿no? Que, bueno, pues, además, la figura del franquismo en para mí, en esta película, viene en torno al guardia civil, porque el guardia civil es el franquismo personificado en esta película, porque al final es quien habla bueno, pues eso, quien le roba el reloj, porque eso yo creo que es así. Bueno, es un detalle, sí. Es un detalle que al final, ojo, que es una metáfora. Bueno, en un momento determinado de la película, para quien no se acuerde, Manolo Vital busca su reloj desesperadamente tras haber hablado con el guardia civil. Que además llega un punto en el que no sé si como que se dan un abrazo o algo así. Y justo el reloj desaparece. Y era lo último que le quedaba a su padre, que a su vez había sido fusilado en la guerra civil. Y yo creo que es una metáfora un poco pues de todo lo que robó a las familias el franquismo en términos, pues eso, de desarrollo personal o de, digamos, desarrollo vital. Mató al padre de Manolo Vital. A Manolo Vital luego la metáfora del reloj es una tontería, pero le robó lo que le quedaba de su padre, ¿no? Que es al final es lo que sienten los represaliados por el franquismo y sus familias, ¿no? Que les han robado una parte de ellos mismos, porque han fusilado a sus familiares, pero también tienen, pues eso, les han robado a ellos el futuro, ¿no? O al menos como personas normales. Y también entra dentro de lo que es esa lucha por la dignidad, porque Manolo es una persona muy digna que al final tuvo, o sea, bueno, él sigue luchando pese a todas las adversidades, ¿no? Y también es mira, justo no me acordaba, pero me ha parecido una anécdota interesante que poder resaltar.
Y bueno, yo creo que esta película la verdad que está muy bien. Es una muy buen ejemplo de cómo se debe hacer una película. Que tiene sus fallos, ¿no? Pero bueno, no es Sí, Gladiator, también te lo digo, es una película que ¿no? hay que ver y ya está. Es decir, es una película que desde aquí recomendamos, porque si bien es verdad este director ya había hecho alguna película como la de 100 metros, por ejemplo, ¿no? O la de Mediterráneo, que ya había llevado por la banda Mediterráneo, tuvo 3 Goya, ¿vale? Del año 2021. También, curiosamente, con Eduard Fernández, ¿no? Pero bueno, digamos que es la explosión de este director y bueno, pues habrá que tenerle en cuenta. Está trabajando en el 2026 en una película que se llama La Roja, que va curiosamente, aquí mete bastante temas de la inmigración porque debe ser está basada en el equipo, no sé si el equipo de hockey hierba puede ser, que está repleto, el equipo español, pues se llama La Roja, ¿no? Está repleto de inmigrantes, ¿no? Entonces ahí no sé cómo será la película, pero bueno, es una de las que tiene para 2026. Está. Bueno, pues la esperaremos. Además, encima, justos, pues esos son temas también que están como de actualidad, ¿no? Porque, oye, pues también la cuestión de la inmigración está muy presente en la Europa actual. A mí me gustaría destacar una última cosa, pero bueno, un poco por meter una cuña que para que lo quiera ver, la música en esta película es bastante buena. Yo os admito que a mí Chicho Sánchez Ferlosio, que es el cantautor que digamos aparece reiteradamente en esta película con, por ejemplo, como canciones como El gallo rojo, gallo negro, que es fundamental en la película porque en una de las últimas escenas eh, se canta y luego pues aparece varias veces a lo largo del largometraje. Sí que es cierto que, bueno, la música es muy buena y también yo creo que es una reivindicación a Chicho Sánchez Ferlosio, que, Sí, que fue un cantautor que tuvo, pues la verdad que muchas etapas políticas también. Pues fue anarquista, comunista, socialista nunca. Todavía pasó, digamos, estuvo ahí. Y que es, más allá de lo que, de la ideología o lo que sea, canta muy bien. Tiene unas cuantas canciones muy buenas y es un cantautor pues muy interesante. De hecho, aunque no sea el foro de la historia, en Radio Televisión Española hicieron un programa muy, 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 muy bueno sobre su vida, donde, bueno, pues en una hora cuentan todos los libros y hablan mucho sobre el personaje. Pues una persona pues con un carácter también muy social y con una proyección que hasta cierto punto se vio frustrada, porque digamos por diversos problemas personales no llegó a quizá lo que tenía que haber sido, ¿no? No quería ser tan comercial, por así decirlo. puede ser. La verdad es que sí, es bastante, a mí me gustó mucho también La la, música. la música, sí. Pues si tenéis la oportunidad, escucharos a Chicho Sánchez Ferlosio porque creo que vale mucho la pena. Y bueno, no sé si tenemos algo más que decir, la verdad. Poco más, yo creo. Ya lo único es de. Bueno, perdón, sí, antes de nada. Otra de las cosas también que he visto que la gente ha criticado es la imagen del movimiento de las mujeres, que eran las que en muchos casos lideraban, ¿no? Los movimientos vecinales, que aquí no se muestra tanto, están en un segundo plano. Simplemente es un tema que también he visto por ahí que la gente un poco lo ha demandado, ¿no? Lo ha demandado, Sí, pero es verdad que hay papeles como el de la profesora, con estas academias improvisadas en los barrios por la falta de servicios públicos y otras tantas cosas que fueron un esfuerzo principalmente femenino, ¿no? Y es importante destacarlo también. Bueno, de hecho, en el sindicalismo pasa eso. ¿Qué sería de Marcelino Camacho sin su mujer? sí, de hecho, ¿Qué hubiera sido de Julián Ariza? Al que, Clara, por cierto, hemos entrevistado aquí en el podcast. Clara Segura es una de las que reciben el Goya, la mujer que es la que da clase y la que pues está al lado de Eduard Fernández, ¿no? Es una de Hmm. las que Entonces, sale pues ahí. bueno, también es interesante destacarlo. Y bueno, pues la verdad que yo por mi parte no tengo ningún comentario más. La verdad que es una película que, ya digo, la recomendamos Sí, y que aquí seguiremos. exactamente. No la perdáis. Pues nada, nos vemos el próximo domingo aquí en el Foro de la Historia. Nos escuchamos y bueno, ya vendremos a hablar más de cine, que seguro que encontramos más de lo que hablar. Seguro. Un abrazo. Chao.
Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.